Sabemos que te mueves en este lugar, Rey de reyes y Señor de señores, coronado con poder y gloria, aquel que murió en una cruz y al tercer día. Muy buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. En esta hora para mí es un privilegio estar frente a ustedes. Estoy agradecida primeramente con Dios por esta maravillosa oportunidad, de igual manera con los pastores por permitirme estar aquí compartiendo una porción de la palabra del Señor. Vamos a estar iniciando con una oración pidiéndole al Señor que Él sea quien tome control de lo que salga de mi boca y que Él sea quien hable a través de mí. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de usted dándole gloria, Señor, dándole toda honra, toda pleitesía, toda exaltación a su nombre, mi Rey. Le doy gracias, Padre amado, porque usted ha sido fiel, Señor, no ha dejado de ser bueno con cada uno de nosotros y su fidelidad y misericordia, Señor, está para con cada uno de nosotros todos los días. Gracias, Padre amado, por su amor. En esta hora le pido de una manera muy especial que usted tome control de toda palabra que salga de mi boca en esta hora. Yo solamente soy un vaso, Señor, en sus manos, papá. Usted utilíceme y que usted pueda hablarle a las personas a través de mí, que esa semilla que sea sembrada, Señor, hoy en el corazón de cada persona que escucha, Señor, pueda germinar, pueda dar su fruto, Señor, en su tiempo. Todo esto se lo pido, papá, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo preguntándole al Señor sobre qué le iba a hablar a su pueblo, qué Él quería que yo le transmitiera a ustedes, pues el Señor puso varios temas en mi corazón, pero sentí más la necesidad de hablar sobre desconectarnos para conectarnos. Ahora bien, nos preguntaremos, ¿desconectarnos de qué? Ciertamente, muchas veces nos suele pasar a nosotros como cristianos o en nuestra manera secular, de que nos olvidamos de nuestro propósito, nos olvidamos de a qué Dios nos ha llamado o cuál es nuestro plan aquí en la tierra. Nos olvidamos para qué Dios nos ha puesto aquí. Y no solamente nos olvidamos de para qué estamos aquí, sino nos olvidamos de nuestro propósito y para qué estamos aquí en la tierra. Y ciertamente nosotros vinimos aquí a la tierra a dar luz. ¿Y quién es luz? Vamos a buscar en Juan 12:46 lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, en nombre del Padre y del Hijo, en comunicación con su Santo Espíritu. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando dice yo, es Jesús hablando. Y nos damos cuenta que es Jesús hablando porque más arriba en el versículo 44 nos dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve el que me envió. Y el versículo 36 del mismo capítulo, 35 y 36 nos dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Este era Jesús hablándole a sus discípulos cuando Él estaba anunciando ya su muerte, cuando sería crucificado. Y Él les dice que mientras esté la luz, que era Él aquí en la tierra,
que nosotros procuráramos creer en esa luz para que nosotros también seamos, ellos en su momento pues fuesen hijos de luz, y esos mismos nos dicen a nosotros, Jesús es la luz, pero al nosotros creer en Él nos convertimos en esa luz manifiesta de Él, pero aquí en la tierra. Entonces ahí podemos comprobar que nosotros hemos venido al mundo para dar luz, y ciertamente muchas veces a nosotros se nos olvida cuál es nuestra labor aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice en Mateo 5, del 14 al 16, nos dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y comunicación con el Espíritu Santo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claramente nos dice la palabra del Señor lo que somos y lo que hemos venido al mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos solamente en este mundo de paso. Estamos como extranjeros en este mundo. Y la palabra nos registra en Filipenses del 3 al 20. Y vamos a leerlo. Filipenses 3, 20. Nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. La palabra nos habla, como hemos visto, de que nosotros estamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Y en Juan 17, 16, vamos a estarlo leyendo rápidamente, que nos dice el Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. El 20 más abajo nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este era Jesús orando por sus discípulos, y le decía él a Dios de que yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y cuando hablamos de mundo, o la palabra nos registra de mundo, nos hace referencia a este sistema o a esta organización establecida por Satanás, que nos impide que vivamos para Dios o conforme a Dios. A este mundo es lo que hace referencia cuando nos habla la palabra de Dios. A este mundo al cual nosotros, como ciertamente estamos dentro de ellos, tendemos a enamorarnos de este mundo, tendemos a apegarnos mucho a él, porque ciertamente estamos en él. Pero no es correcto de que nosotros nos arraiguemos o nos aferremos a las cosas que nos ofrece este mundo, porque dentro de este mundo va a haber placeres, deseos, tantas cosas que se hacen en nuestra carne, pero ciertamente son cosas vanas que nos darán un placer solamente momentáneo. Amén. Entonces la palabra nos dice en Mateo 6:24 lo siguiente: dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra es clara y la bendecimos por eso, porque Dios nos habla, hermanos, de que nosotros no podemos pretender servirle a Él, a nuestro Padre Celestial, y de esa misma manera servirle a otros dioses. Aquí nos menciona la riqueza,
pero es porque a veces nosotros idolatramos lo que tenemos, lo que Dios nos pone en nuestras manos incluso, y lo idolatramos más en vez de adorar a quien nos los ha dado. De esa misma manera hay muchísimas cosas de este mundo las cuales convertimos en dioses, no solamente las riquezas, sino también esa vanagloria de que si la vestimenta, de nuestros negocios, quizás nuestros estudios, los ponemos por encima de nuestro Padre Celestial. Le damos más interés o importancia a, ya sea a donde Dios nos haya puesto, cualquier tipo de, digamos, que te asciendan en un trabajo o algo. Le damos más importancia a eso que a nuestro Dios, y no podemos servir a dos dioses. No podemos estar adorando a Dios y al mismo tiempo adorando a las riquezas o lo que obtengamos acá en la tierra. ¿Y qué produce cuando nosotros nos aferramos a las cosas materiales? Muchas veces nos afanamos. Y nos afanamos porque de repente llega un momento en el que no tenemos eso que nosotros adorábamos o tanto estábamos apegados a ello. Y cuando llega el momento que ya no lo tenemos, entonces estamos pensando qué hacer. Nos preocupamos tanto por eso vano. Y entonces no recurrimos a Dios, quien fue quien nos ha dado eso. Y el afán produce desconfianza en Dios. El afán produce angustia. Y tengamos mucho cuidado con este tema del afán y en familia, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces el afán nos lleva a la perdición, o nos lleva a muchas cosas en las cuales nosotros mismos después no sabemos qué hacer. Y voy a darles un ejemplo de la Biblia, lo cual fue la mujer de Lot, la cual, en lo que le habían mandado a que salieran de la ciudad de Sodoma y Gomorra, le dijeron claramente que no miraran hacia atrás. Y ella, por el afán de quizás su riqueza o apegada a lo que había dejado atrás, no soportó esa presión y miró atrás. Y sabemos que se convirtió en una estatua de sal. Que no nos pase eso a nosotros, que no desviemos nuestra mirada por ir o volver a eso que quizás le damos más importancia que a nuestro mismo Padre Celestial. La palabra nos dice en Mateo 6:25: por tanto os digo, no afanéis no afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La palabra nos habla de que no debemos nosotros afanarnos por esto material, que si por la vestimenta o de repente qué vamos a comer o qué vamos a vestir, porque como les mencionaba, eso nos trae desconfianza en nuestro Padre Celestial. Se nos olvida quién es nuestro proveedor, quién es nuestro sustentador, quién nos suple, a causa de afanarnos tanto y desconfiar de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor nos registra en 1 de Pedro 5:7 lo siguiente. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es, iglesia, nosotros debemos poner toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad, toda desesperación sobre nuestro Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Quizás hay situaciones en nuestras vidas que nos pasan y no la entendemos. Hay situaciones que en el momento no comprendemos, pero así como Jesús le dijo a Pedro cuando él fue a lavar, cuando Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos, cuando iba por Pedro, Pedro le dice, nos lo registra en Juan 13:7, vamos a leerlo. Nos dice, entonces vino a Simón Pedro, ese es Jesús, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo,
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así mismo nos dice el Señor nosotros. Quizás pasemos por circunstancias que en el momento no la entendemos o no comprendemos el porqué, pero en algún momento determinado Dios nos hará entender el porqué de esa situación. Y dentro de las circunstancias que Dios permite, muchas de ellas son pruebas y otras son procesos. Vamos a ver la diferencia entre ser probados y ser procesados. Cuando somos probados es para ver si estamos capacitados para avanzar al siguiente nivel. Es para ver qué tan confiado estamos en nuestro Padre Celestial. Para evaluar qué tan fundamentada tenemos nuestra fe en Él, como lo podemos ver en la historia de Job. Vámonos al libro de Job para ver un poco sobre lo que fue su historia, que quizás muchos las conocen, pero vamos a estar leyendo una pequeña porción de la palabra sobre esta historia. La palabra nos dice que Job era un hombre rico, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 1 dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aquí vemos que Job tenía muchísimo dinero atrás de sus ganados, de sus bueyes, de todo lo que tenía. Pero en el versículo 6 nos menciona de que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. Y efectivamente Jehová le dio el acceso a Satanás para que tocara los bienes y todos los ganados, todas las riquezas que tenía Job. Incluso nos registra la palabra de que le mataron a sus criados, le quemaron sus ovejas. También nos dice que se le llevaron los camellos, le mataron a más criados, se murieron sus hijos. Y esto es tremendo porque me impresiona la reacción de Job ante todos estos sucesos que le estuvo pasando. Y el versículo 20 nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto me impresionó tanto, y cuando yo estudiaba esta porción de la palabra, de verdad que me confrontó tanto, porque al ver esa reacción de Job, de que le había quitado todo lo que él tenía, incluso a sus hijos, y aún así él adoró a Dios. Esa misma reacción, esta misma actitud es la que cada uno de nosotros debemos tener. Entonces les decía que en lo que Dios nos prueba, quizás nos pasa así como a Job, porque él fue probado para probar su fe. Y efectivamente fue aprobado porque vemos su actitud de que él adoró en medio de todo lo que Dios le había quitado. Dios había permitido que Satanás le quitara, perdón. Entonces, ahora, el ser procesados, el proceso es una etapa de preparación. Quizás duela porque el Señor va a quitar cosas de nuestras vidas a las cuales ya estamos acostumbrados. El proceso quizás nos golpee un poco según nosotros entendamos, nos va a doler porque muchas veces hemos pasado por el fuego.
el proceso también nos forma y forma nuestro carácter, que es un tema bien delicado al cual cada día Dios trabaja con nosotros. Pero ahí somos procesados, Dios trabaja en nuestro carácter y el proceso nos hace avanzar. Incluso es necesario en medio del proceso ser menospreciados. Así es necesario ser menospreciados. La palabra nos dice en Juan 15, 18, 19 lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Era Jesús hablando a sus discípulos, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La palabra nos dice en una versión más clara, nos dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece, porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Por eso es necesario que nosotros seamos aborrecidos. La palabra nos dice de que si a Jesús lo aborrecieron, no estaban de acuerdo con él, ¿cuánto más a nosotros? Por eso les decía que es necesario que nos menosprecien o que quizás no le caigamos muy bien a muchas personas, porque esto es parte del ser procesados por Dios. Porque mediante somos procesados, Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Ciertamente, para ser inquebrantables, primero Dios tiene que quebrarnos. Así es, Dios tiene que quebrarnos, quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestro yo, quebrar nuestro egocentrismo. Dios tiene que quebrar todo eso en nosotros para nosotros poder ser inquebrantables. Quizás debemos quebrar nuestra falta de perdón. Debemos quebrar esa barrera que no nos permite también perdonar a otras personas. Y también ese orgullo al pedirle perdón a otras personas. Son tantas cosas en las cuales Dios aún nos sigue procesando a cada uno de nosotros, que nos van a permitir ser inquebrantables luego que salgamos de ese proceso. Y todas estas cosas nos corresponden, porque es parte de nuestro caminar con Jesús, es parte de nuestra vida como cristianos y es parte de lo que vamos a estar viviendo en este mundo. Pero al final, todo esto nos conecta a un propósito y nos ayuda a acercarnos más al Padre. Cada situación o circunstancia que pasamos en nuestra vida nos ayuda a conectarnos más a nuestro Padre y a que no lo perdamos de vista y a conectarnos a esta vid, que ahí es donde voy. Desde el principio le comenté de desconectarnos para conectarnos, y es del desconectarnos de estos afanes de la vida para conectarnos a nuestro Padre Celestial, a esa vid. Y en Juan 15 del 4 al 5 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto, no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús hablando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso Dios nos manda en esta hora, a que sí, quizás somos ya cristianos. Si usted que me está escuchando o de repente no le ha entregado su vida aún a Dios, pero esto Dios nos manda a hacer, a que le entregamos nuestra vida a Él. Hoy Dios le da una nueva oportunidad a que te conectes a Él, te conectes a esa vid, porque la palabra nos dice que separado de Él nada podemos hacer. Así que es la invitación que yo le extiendo, hermanos, en esta hora, familia, persona que nos ve por primera vez, que nos conectemos al Padre, porque separados de Él no podemos absolutamente hacer nada. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 21,
ya para finalizar, lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los dejo meditando en esta poderosa palabra, esperando que Dios hable a su corazón y pueda tocarles y transformarles en su debido tiempo. Dios me los bendiga y que terminen de pasar una excelente noche. Bendiciones.